Si hubo un periodo dorado en general en la historia de la humanidad, esa es sin duda la llamada en la actualidad del imperio de la humanidad como la Edad Oscura de la tecnología, o simplemente como la Edad de la tecnología. Este periodo inició en el milenio 15 y terminaría en el milenio 25, antes del nacimiento del imperio del hombre. Esta era fue donde la civilización humana no solo se extendió por casi todos los rincones de la galaxia y quizás más allá, sino que floreció en las ramas científicas y de pensamiento como ningún otro periodo, y todo gracias a prácticamente dos descubrimientos: el gen navegante y los motores disformes, y gracias a esas... Mira, ella es la personaje con la que estoy haciendo ruta en el Rogue Rider, o sea, en el Rogue Trader. Que ahora estoy jugando el Rogue Trader de Warhammer 40.000 y actualmente estoy haciendo la ruta de ella. Se lograron otros como los campos Gellar, que ayudan a proteger las naves de todo o casi todo lo que está en la disformidad, y los PCE o plantillas de construcción estándar, que gracias a ese cacharro podrías hacer del mundo más inhóspito un hogar con pocas cosas. Las PCE serían como la mesa de crafteo de Minecraft con el mod de construcción. ¡Ábrame el puto hoyo! Ellos, en mi opinión, son los mejores youtubers chilenos de gameplay que existen. Me encantaban sus videos. Se encontraron con civilizaciones senos amigables, no tan amigables y hasta hostiles por todas partes, y se crearon tantas tecnologías que los Votann, ni el Mechanicus, en especial el Mechanicus, podrían crear. Las leyes de la física incluso estaban sometidas ante la voluntad humana, y como todos sabemos, lo bueno no puede durar para siempre. Y esta primera civilización galáctica humana cayó ante una rebelión de las máquinas llamada como la Revuelta Cibernética, y muchas otras cosas más que iremos explicando en el video. Todas esas cosas hicieron que esta edad dorada terminara y llegara a la edad de los conflictos, pero aún no nos adelantemos. Hoy veremos todo lo bueno, todo lo malo y todo lo feo de esta era. Pues creo que no hay muchas cosas que sean malas del lado oscuro de la tecnología, salvo que éramos un poco demasiado dependientes de las máquinas, pero eso asumo que es una cosa de perspectiva, porque la verdad no he escuchado nunca demasiadas cosas negativas de este periodo, salvo cómo terminó. Pues como todos debemos saber, es que no importa lo dorado que se vean las cosas, no todo lo es, y créanme, hay mucho, quizás hasta les sorprenda. Así que comencemos. En primer lugar, ¿por qué le decimos edad oscura y no edad dorada? Bueno, eso es porque la misma es básicamente una trampa. A primera vista parece que viene a la tecnología como algo malo, y la verdad es una verdad a medias. La verdadera razón por la que lo llaman así es porque durante la edad de los conflictos, en todo el espacio humano, hubieron guerras, disturbios, destrucciones planetarias y todos los apocalipsis que incluyen xenos y demonios por igual. Sumando al hecho... Bueno, supongo que me tocará ver el video para poder cambiar mi opinión. De que las comunicaciones planetarias eran casi imposibles en la disformidad, hizo que se perdiera una gran cantidad de conocimientos registrados, algo que en la vida real no es tan difícil de ver. Luego sucedió la Gran Cruzada, y si bien recuperaron cosas, también destruyeron otras que potencialmente pondrían la narrativa del emperador en entrecejo. La herejía de Horus solo empeoró las cosas, y la era imperial simplemente siguió la misma narrativa del imperio cuando el emperador caminaba, por lo que se podría decir que todo, o casi todo lo que pasó antes de la edad de los conflictos, se perdió de manera irreparable. Are you crying? No. Yes. Lo único que quedaría serían las cenizas de una época que nadie sabría el cómo fue. Son muy pocas las civilizaciones humanas que tienen registro o que se asemejen a algo parecido a lo que fue esa vieja humanidad. Los pocos, por no decir únicos, antes de la llegada de los Votann, era la civilización Interex, una civilización incluso más avanzada que el Imperio, que los lobos lunares aniquiló durante la Gran Cruzada. Y todo por culpa de nuestro portador de la palabra favorito. ¡Maniático estúpido! ¡Lo arruinaste todo! Las ligas de los Votann ya dichos también son viejos recuerdos de esas épocas, sino básicamente los enanos espaciales. Es que tengo entendido que el lore de los enanos espaciales es que básicamente provienen de los humanos que quedaron en el centro, pero actualmente ya son más como clones. La casa Bansar de Necromunda es otro vestigio, pues la misma nació de los sobrevivientes de una nave de la Edad Oscura que se llamaba como la Bansar, que se estrelló en... O sea, sé que no es tan así, pero estoy simplificando bastante, porque no quiero quedarme hablando unos 5 o 10 minutos del tema. Necromunda en el milenio 35. Estas personas tienen de todo lo mejor que esa época ofrecía, pero para su desgracia su PCE tiene fugas radioactivas que han hecho que estas personas no vivan tanto. Papelera Central también es chileno.
Oye, me encantaría conocerlo y algún día colaborar. Sería genial. Tienes cáncer, Andy. La otra razón por la que se le llama Edad Oscura es porque según los eruditos imperiales lo consideran una edad oscura espiritual, que dista mucho de las épocas más actuales e iluminadas. Como dijo el archimagos Ultima Criol, en la antigüedad los hombres construyeron maravillas, reclamaron las estrellas y buscaron mejorarse a sí mismos por el bien de todos, pero ahora somos mucho más sabios. Aunque suena pretencioso, para los imperiales la vieja humanidad se desvió al ver la misma ciencia como lo más esencial en lugar del emperador o el omnisaya, dependiendo de quién se le hable. Sea cual sea tu pensamiento con respecto a esto, está en tu criterio. No me deja saltar. Ahí está. Entre las maravillas que construyeron y que tenemos registros, nosotros, más no el imperio, serían la tecnología de teletransportación, que solo ahora es usada por los altos mandos y los marines Terminators. Los hombres máquina, por ejemplo. La tecnología antigravedad usada de manera limitada tanto en uso civil como en uso militar, dependiendo del mundo. Escuché una vez que la armadura exterminador, de hecho, se utilizaba para mineros o algo así. Pueden ser tan comunes o una tecnología imposible de ver. Los caballeros imperiales que fueron usados en los mundos agrícolas de la Edad Oscura. Ah, sí, se recombina el ADN para crear un nuevo botón y crear una necesidad. Pero es que por eso decía, es una vez simplificadamente serían casi como clones. Por eso digo, entiendo más o menos el concepto, pero estaba simplificando un poco. De la tecnología como granjeros, constructores, mineros y protectores. Las armaduras Terminators, que en realidad eran trajes de minería para humanos comunes, pero se modificaron para que los marines espaciales y ciertos inquisidores pudieran usarlas sin problemas. La panacea, la medicina capaz de curar... Ah, viste, ahí está justo lo que dije yo, que las armaduras terminadores en realidad eran para mineros. cualquier enfermedad. Armas capaces de crear agujeros negros. Cronocañones que al disparar tu yo del pasado colapsa con tu yo del futuro de nanosegundos de diferencia. Armas capaces de dar en el blanco en medio de un viaje disforme. Titanes donde su cabeza no estaba en el pecho, sino en su cuello, y que podían correr y luchar como un Jaeger. Y muchas otras cosas que iré contando. Pero, ya que terminamos aquí, ¿qué tal si vamos a lo que realmente nos compete? La historia. Cuando se descubrió el Gemparia y la disformidad, llegaría la Edad Dorada con el éxodo estelar del hombre. Todo gracias a unos seres misteriosos del que son llamados como los Hombres de Oro, del que muchos teorizan eran los enigmáticos perpetuos que estuvieron siempre en las sombras y desencadenaron todas las guerras y avances de la humanidad. Aunque al parecer esta teoría quizás no sea tan cierta, pues gracias al trasfondo de los Botán, nos dicen que los Hombres de Oro los representaban literalmente como figuras doradas brillantes, del que también se les llamaba de diferentes formas, como los Dorados, las Mentes de Piedra, los primeros Botán o los Grandes Ancestros. Y de hecho, muchos mencionan que eran los más sabios y antiguos de los primeros antepasados, y que estos crearon a los Hombres de Piedra, para después poco a poco irse. Ahora, ¿qué eran estos Hombres de Piedra? Según las historias, los Hombres de Piedra eran una raza humana creada artificialmente en estas primeras etapas del éxodo humano por los Hombres de Oro, físicamente más débiles y con una falta de introspección de sí mismos, pero esa carencia de su parte derecha del cerebro los hacía más inteligentes en cuestiones de lógica y matemática, por lo que eran muy buenos científicos e ingenieros. De hecho, se puede decir que estos eran el Proto-Mechanicus de esa época. Gracias al diario del guardián Cripias, en el libro de reglas de la tercera edición, podemos darnos una ligera idea de lo que eran. Ojo, el extracto es más extenso y más importante, es viejo. Digo, tercera edición se estrenó a fin. Sí, básicamente hay que tomar... Lo que está diciendo es que tomémoslo con pinzas porque el día de mañana pueden ir Warhammer y decir... Ya no es canon. Del 98, por lo que deben tomarlo con pinzas. Con el tiempo, aparecen los segundos hombres de la raza de piedra, y a su paso, vienen muchos milagros y maravillas de la tecnología que fortalecen el poder de los hombres de piedra, pero también son aprovechados por los de la raza dorada. Aunque físicamente inferiores a la raza dorada, y no de temperamento y disposición filosófica, los hombres de piedra tienen en sí mismos los conjuros de grandes artificios y mecanismos. Con el tiempo, la raza dorada mira a las estrellas para expandir su dominio. La raza de piedra construye grandes máquinas de poder que envían tanto a los hombres de piedra como a los hombres de oro al éter. Sin embargo, una vez que la floreciente raza de la humanidad ha dado sus primeros pasos en el cosmos mayor, la influencia de la raza dorada disminuye a través de su dependencia de los artificios de la raza de piedra. Esta edad de oro llega a su fin y los hombres de piedra prevalecen.
Nuestros cálculos a partir de los registros más lejanos y arcaicos y a través de la comparación con Estelar han echado el final de la Edad de Oro en 20.000 años antes de nuestro presente. Durante los siguientes 5.000 años, la raza de piedra vivirá la Edad Oscura de la tecnología. Poco se puede determinar la Edad Dorada de la tecnología, ya que la mayoría de los registros existentes relativos a ese periodo se encuentran reunidos en el Librarius Omnis de Marte, y nadie fuera de los rangos más altos del Adeptus Mechanicus puede acceder más allá de sus guardianes más decididos. ¿Creen que algún día lo revelen? Yo creo que sí, pero el problema normalmente cuando revelan cosas en Warhammer es que muchas veces tienden a decepcionar un poquito, como pasó con el tema un poco del decreto Terminus, que mucha gente había hecho las especulaciones, había videos de YouTube gringos y latinos que decían teorías muy fumadísimas y al final resultó ser algo que nadie esperaba, pero que nadie le gustó del todo. El guardián Malrubius lo intentó una vez, pero fue en vano. Hemos conjeturado que durante la Edad Oscura de la tecnología, los hombres de piedra crearon a los hombres de hierro para ayudarlos en la construcción de su gran imperio. Al principio, los hombres de hierro son... Sí, pero te decía, no sería una buena idea si no mira... Exacto, es exactamente lo que dije después. Es básicamente lo que pasó con el decreto Terminus. Quizás podrían soltar algunas pistas más de algunas cosas, pero igual dudo que lo hagan porque tiene tanto potencial que la única forma sería que se volviera súper popular y quizá le hicieran un spin-off como con la herejía de Horus. Son como sirvientes, dispuestos a cumplir las órdenes de sus amos sin pensar. Sin embargo, los hombres de hierro, como todas las criaturas, evolucionan y crecen hasta que son iguales a la raza de piedra, y uno al lado del otro se dedican a conquistar la galaxia. Cuando termina mal, es culpa que sale del equipo que crea los códex. Es que por eso, yo creo que ese tipo de cosas deberían dejársela quizás a escritores que le saben. Por ejemplo, yo creo que de la pluma de Aaron Dembowski, Bowen, podría quedar bien, o quizás Abner, no sé. Podría ir por algo más tradicional. Pero claro, mientras sea un escritor decente. La Edad Oscura de la tecnología es una era de máquinas y dispositivos artificiales, utilizado por los hombres de piedra y más tarde por los hombres de hierro. En sus esfuerzos, muchas de las maravillas técnicas que sostienen el sacerdocio de Marte se remontan a sus orígenes de la Edad Oscura de la tecnología, y es al final de este periodo cuando se fundó la gran organización ahora. Como salieron los Custodios de Mujer, la Muerte y Erika, ¿cómo se salieron en Codex igual que Decreto Terminus? A ver, creo que no estoy seguro de lo que voy a decir, así que tómenlo con pinzas, pero tengo entendido que normalmente cuando Warhammer revela algo antes en las novelas y después lo saca en el juego de mesa, sale mejor. Por ejemplo, tengo entendido que lo que Gilliman en el juego de mesa tiene una de las habilidades de que es como que casi se muere pero después vuelve más fuerte, que es algo que claramente pasó en las novelas, pero también pasó con la figura, pero cuando se hace al revés no tiende a salir muy bien. Conocida como el Adeptus Mechanicus. Durante la Edad Oscura de la tecnología, nacen los austeros ancestros de las naves Nobility del Imperio, y gracias a su destreza única, la humanidad se abre paso entre las estrellas. Imagine being able to build anything, just by thinking about it. Meet Base 44. Las armas de gran destrucción intimidan la agresión a los enemigos alienígenas, haciendo retroceder las fronteras de los dominios de la humanidad. El fin de la Edad Oscura de la tecnología es la región más oscura de la historia evolutiva de la humanidad. Por las razones y diferencias ideológicas que fueran, los hombres de piedra y los hombres de hierro se enfrentaron entre sí. Los hombres de hierro no poseen alma, un anatema para cualquier hombre verdadero. Los hombres de piedra, en sus últimos actos de autopreservación, aniquilaron a los hombres de hierro que han... Por eso he visto que ahora es primero mini y luego libro, pero en mi opinión cuando lo hacen de la otra manera sale un poquito mejor. Como el lore queda mejor instaurado. Pero es solo mi opinión. Pasado de ser aliados a enemigos. Gracias al libro corto Historias Antiguas, tenemos otro extracto de lo que eran estos hombres de piedra. Como contexto, un marinero del crucero imperial Retribution le cuenta una historia a un novato que acaba de subir a bordo y esto dice así. Kron comenzó a hablar con claridad y seguridad sin los acostumbrados acentos y pausas en un discurso. Era casi como si estuviera leyendo un libro o recitando un cuento contando muchas veces antes. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo,
en que el hombre vivía en una sola isla. Los anchos océanos lo rodeaban. Por eso, no estoy diciendo que es como yo decía, sino que en mi opinión antes era mejor porque eso ayudaba a que el trasfondo fuera con más sentido y que ese tipo de cosas hiciera que vendieran más minis que cuando es al revés, que normalmente, bueno, por lo menos con lo del decreto Terminus, pues mucha gente salió decepcionada. Y se creía solo. Con el tiempo, la estatura del hombre creció y divisó otras islas lejanas al otro lado del océano profundo. Como lo había visto todo en su isla, había escalado todos los picos. Lo de las custodias de mujeres en realidad no le encuentro nada malo, personalmente. Y había mirado debajo de cada piedra, sintió curiosidad por las otras islas y trató de llegar a ellas. Pronto se dio cuenta que los océanos eran demasiado profundos y fríos para llegar muy lejos, a menos de una centésima parte del camino hasta la siguiente isla. Así que el hombre regresó y puso su mano en otras cosas por un tiempo. Pero con el tiempo, la comida, el agua y el aire escasearon en la isla del hombre, y volvió a mirar hacia las islas lejanas. Debido a que no podía soportar el frío de las profundidades del océano, formó hombres de piedra para que fueran en su lugar, y los hombres de piedra formaron hombres de hierro para que se convirtieran en sus manos y ojos. Y los hombres de piedra salieron con sus sirvientes y nadaron en las profundidades de los océanos. Encontraron muchas cosas extrañas en las islas lejanas, pero ninguna tan extraña ni tan malvada como las cosas que nadaban en las profundidades entre ellas. Cosas antiguas y hambrientas, más antiguas que el hombre mismo. Pero estas bestias de las profundidades estaban hambrientas de la verdadera vida del hombre, no de la vida media de la de piedra, por lo que los hombres de piedra nadaron sin ser molestados. Al principio todo iba bien, y los hombres de piedra plantaron la semilla del hombre en muchas islas, y con el tiempo el hombre aprendió a viajar por los océanos por sí mismo, escondiéndose en los barcos de piedra para protegerse del frío y el hambre de las bestias. Todo estaba bien, y los hombres se extendieron a muchas islas lejanas al otro lado del océano, de modo que algunos incluso olvidaron cómo llegaron a estar allí, y que alguna vez vinieron de una sola isla. La historia de Kron continuó, contando cómo los hombres de piedra se alejaron de la humanidad por sus viajes a través del vacío. Esto llevó a una época de conflictos en la que los hombres de acero se volvieron contra sus amos de piedra, y la humanidad fue desgarrada por las guerras. 1000 mundos fueron arrasados por las antiguas y terribles armas de aquellos días antes de que los hombres de piedra fueran derrocados, y 1 millón más ardió mientras la carne luchaba contra el acero. Lo peor de todo es que las bestias se levantaron y fueron adoradas como dioses por los sobrevivientes. Una vez orgulloso y poderoso el hombre, fue reducido a una chusma de esclavos serviles. Finalmente, llegó un hombre que liberó al hombre de sus grilletes y le mostró una nueva forma de alcanzar las estrellas. Este camino no se forjó ni de piedra ni de acero, sino de simple fe. La fe protegió al hombre de las bestias del vacío como el acero o la piedra nunca podrían hacerlo. Con este último podemos casi confirmar que el sujeto Kron es un hombre de piedra. Si lo analizamos, es un hombre viejo que ha reemplazado la mitad de su cráneo con piezas cibernéticas, del que incluye su ojo rojo. Eso mismo no parece evidencia. Todo cambia cuando el mecánico lo emboscan y él queda inconsciente y sus piezas biónicas se desconectan. Cuando esto sucede, el sujeto, su personalidad y todo de él dan un giro de 180 grados. No es el mismo, solo vuelve como era cuando sus biónicas vuelven en línea y actúa como si nada pasó. Después él mismo cuenta la historia de la nave y nos dice que la misma estuvo atrapada por 2 milenios en un peso espacial, y cuando lo rescatan, esta está en servicio por 1800 años. En ese momento, cuando lo cuenta, casi le dice al novato que... Yo tampoco, yo sé que juego con ustedes, pero lo metieron de una forma muy estúpida, o debieron meterlo cuando metieron a los custodios. También lo han hecho una mierda, con eso mínimo unas cabezas solo. Son tácticos y la serie es la misma custodia. Hicimos historias que personas le valen la vida humana y murieron sin escritura además de su forma de pensar. No hay minis canon de... O sea, entiendo que existen las custodias mujeres, pero ¿existen minis canon de custodias mujeres? Estuvo vivo todo ese tiempo. Otra de las pruebas fue que logró sobrevivir a un tío Volter abriéndose el pecho. Hay mucho que contar sobre este Kron, por lo que si quieren que hable de esa historia, me lo dicen en los comentarios. Como eso podemos darnos cuenta el por qué la humanidad tuvo su edad dorada, pero ¿lo era realmente? Sigamos para saberlo. Gracias a estos hombres de piedra, los navegantes y los viajes diformes, la humanidad se expandió y logró entablar contacto con especies e imperiocenos como... Pues... qué raro.
meter ese lore y no utilizarlo para nada, como literalmente para nada. Por lo menos hubieran metido unas miniaturas, supongo. Que yo creo que si hubieran metido unas miniaturas bien hechas, como han hecho muchas bonitas miniaturas, podrían haber cambiado el juego. Porque actualmente supongo que puedes decir simplemente que tu costó de... No sé, mínimo unas cabezas, como dices tú. Faltarían por lo menos unas cabezas de gusto de mujer, que serían geniales para aprovechar el nuevo lore. Los Eldars, que eran superiores Porque queda un poco raro decirlo para después no hacer nada con la información. Sería genial, por lo menos unas cabezas. por obvias razones, pero estaban conformes con lo que te pedían los orcos y Todas las cabezas de los que ustedes son hombres, usualmente con penacho, pelones, pelo largo o como corto con barba como trabajan. Pues, insisto, que no sé, deberían haber hecho algo en eso. Es un lore que quizás... Y quizás no veamos mucho del tema porque a veces Game Workshop pues saca algo y lo va a dejar ahí. Por ejemplo, el de Credo Terminus, yo creo que se va a quedar ahí un tiempo sin que pase nada con ello. o el desconocido Imperio Kinebrak. Se crean los mundos caballeros, aunque obviamente no se llamaban así, para que estos tuvieran sus caballeros para uso militar y no militar. Se crean materiales como el plastiacero, acero con plástico, plasconcreto, concreto con plástico, ferro concreto, que es básicamente concreto armado pero de manera monomolecular, roco concreto, y se crean las primeras colmenas. Un ejemplo claro sería la colmena de lo que sería el Salvador, que se llamaría como Salvator. Con el tiempo, los hombres de piedra creerían a los hombres de hierro para ayudar a la humanidad en todo lo que se les plazca. La edad El Game Workshop, así funciona, por algo existe, lo amamos Warhammer, pero dejamos Game Workshop. dorada sin Pues sí, Game Workshop tiene sus detallitos. Detalles, no detallitos. Pero bueno, amamos Warhammer, hay que tener a Game Workshop ahí. duda era dorada. Después de todo son los que lo crearon. El nivel de vida era de las más elevadas. Había riqueza, prosperidad y muchas otras cosas. Casi parecía una utopía. Pero como ya dije, no todo lo que brilla es oro. La infantería se une a las batallas a gran escala de War Thunder, el juego de acción online gratuito. Las encarnizadas batallas entre vehículos terrestres y aviones se vuelven más variadas aún. Únete a la prueba cerrada de la infantería y experimenta la gran escala de War Thunder. La humanidad del milenio 42, o al menos quienes saben de esto, te dirán muchas cosas. Que si la humanidad cometió un error, que nunca se debieron confiar en las máquinas sin alma en vez del sagrado espíritu máquina, que si nunca se debió modificar la sagrada forma humana, que si eran heréticos, repulsivos, adoradores de ciencia, y un montón de apelativos y adjetivos. Incluso las personas del milenio 30 dirían cosas como esa, solo que sin tanta herejía y más actuarían con legítimo miedo. Otras personas que también ven esos tiempos y lo hacen con otros ojos serían los Votann del núcleo, o la secta de los lógicos del Mechanicus en el sector Calixis, u otros mundos no imperiales que ven esas épocas como los días gloriosos que jamás volverán. Ya sabes cómo son estas personas que son nostálgicas de X época, y algunas otras como las IAs no locas ven a los humanos actuales como decepcionantes que jamás acercarían a los antiguos humanos que estaban por trascender. Pero si somos honestos, la vieja humanidad vivían mejor sin duda, pero no quita que tenían su basura debajo de la alfombra. Verán, muchas de las personas del cual me incluía, pensamos de manera general que una edad dorada en cualquier época, las personas que vivían eran todas felices y cantaban Kumbaya, lo cual no es para nada así. Debemos entender que cuando se trata del desarrollo de las ciencias y tecnologías, eso no va de la mano con derechos humanos, tolerancia y todas esas cosas. Si ven la historia de las naciones más tecnológicamente avanzadas, estas mismas usaron dichas tecnologías para cosas no muy bien vistas. Solo vean todo lo ocurrido antes, durante y después de las guerras mundiales. Otro ejemplo serían las potencias europeas cuando sometieron a los más débiles en África, Asia, América y demás. Y eso se debe a que pensamos que una edad dorada es mejor porque lo comparamos con otras eras, que obviamente no eran las mejores, pero no era tan así. La vieja humanidad, si bien vivían en paraísos científicos, otros seres humanos obviamente jamás vivirían algo parecido. Es más, gracias a creaciones que no mencioné más atrás, nos pueden dar una idea de lo realmente cruel que eran esos viejos humanos. La uña del carnicero existe en un PCE y eso dice mucho de lo que creaban. O las matrices de un momento de
Eso, lo mismo que salió de que Angron que hizo que Angron fuera Angron como lo conocemos, es de la vieja humanidad. Buen punto, es un buen punto, Papelera. Combate, que literalmente convertían a una población de un mundo en máquinas asesinas que podrían matar a las personas a largo plazo por la fatiga y el estrés repentino, o la marea de sangre que era capaz de digerirse mundos enteros. También hay que tener en cuenta que la vieja humanidad jamás fue una federación unida a lo Star Trek. De hecho, la federación de Star Trek es muy ínfima en comparación. Pero sí era una federación galáctica, pero en donde cada estado, reino o lo que sea, se autogobernaba como mejor les parecía, al punto que muchos eran enemigos unos de los otros o aliados. Imagina las naciones de la Tierra pero en el espacio. Y no olvidemos las casas navegantes y las antiguas empresas que serían las ligas en un futuro, que eran grandes poderes por derecho propio, y gracias al códice de los custodes de la 8ª edición, no podemos dar una idea de que la vieja humanidad eran igual o más imbéciles que los humanos imperiales. Déjame que les muestre con este extracto. Los vastos confines de la galaxia se redujeron a medida que crecía las capacidades de la humanidad, y las razas alienígenas fueron devueltas a las sombras por la feroz luz del progreso humano. Si vieron mi video de las ligas de los Botán, se percatarán que estas siguen muy bien ese extracto de la vieja humanidad. Si bien no son tan xenófobos como el Imperio, sí que son bastante xenófobos por derecho propio, contra todo lo no humano, o en este caso, Kin. Por lo que podemos darnos la idea de que la vieja humanidad no era para nada tan perfecta como nos hacen ver, y de hecho era bastante humana, con lo bueno y malo que eso implica. Y ahí te preguntarás, entonces, ¿por qué la humanidad cayó? Los que ven las cosas de reojo o apenas entraron dirán que fueron los robots y la dependencia de las mismas, lo cual es una verdad a medias. Pero la verdadera causa no es más que una simple palabra: arrogancia. La humanidad en su conjunto se volvió con todos sus logros una raza demasiado arrogante. Pero esa misma curiosidad no es la única causa de su caída, pues existen más. Por ejemplo, según los registros imperiales muestra que la vieja humanidad fue traicionada por sus aliados y protectorados senos, y es gracias a eso que influyó el odio crónico a todos los senos. Se confiaron en que siempre iba a ser así, que siempre iban a ganar y que siempre iban a estar en la cima. Y cuando llegó la hora de la verdad, supongo que entre las máquinas, los sinos y las mismas guerras que al parecer tenían entre ellos, pues estaban jodidos. Esto también es una verdad a medias, pues como todo hay senos buenos y malos, y de que hubieron senos que traicionaron a los humanos es innegable. También debemos poner en medio lo que dije más arriba. La humanidad era increíblemente arrogante y despreciaba a sus aliados, por lo que muchos de estos senos que estaban aliados se volvieron contra los humanos porque literalmente estaban hartos de su pax humana. Y quizás incluso era justificada, pues ¿quién nos dice que estos senos no fueron traicionados por los humanos en primer lugar? Por lo que la primera causa de su caída fue que la vieja humanidad eran realmente imbéciles contra los senos tanto hostiles como aliados. Gracias otra vez al códice de los custodes tenemos otro fragmento. Completamente seguros de su propia primacía, los reyes científicos y los tecnodemagogos seguían todas las corrientes de curiosidad y ejercían poderes de creación que los hacían parecer dioses. En última instancia, su arrogancia los llevó a la catástrofe y al borde de la extinción. Este fragmento ya nos dice mucho, pues la arrogancia humana no solo pasa en los aliens, sino contra sí mismos. Y si eso no es suficiente con el códice de 9ª edición, tenemos básicamente el mismo fragmento, pero más ampliado. Los científicos humanos, los ingenieros, los inventores y los innovadores se convirtieron en los nuevos dioses. Introdujeron tecnologías alienígenas en los dispositivos de su raza para aumentar su eficacia sin pensar en los riesgos. Modificaron el genoma de su especie en grados cada vez mayores. La creación de vastos ejércitos de soldados genéticos a medida, cuya humanidad estaba casi perdida en medio de la serie de alteraciones extrañas que trabajaban en sus cuerpos y mentes. Inventaron las máquinas de construcción de plantilla estándar, o PCE, que permitieron a los colonos humanos crear rápidamente todo lo que necesitaban para dominar nuevos mundos a partir de cualquier recurso natural disponible. Desarrollaron nanoplagas sensibles, armas de energía desgarradora del mundo y filas interminables de temibles hombres de hierro que podrían ser desatados sobre aquellos que se negaran a doblegarse a su voluntad. Alienígenas y humanos por igual, crearon máquinas pensantes de vasto intelecto que atendían todas las necesidades de los mundos coloniales, transformados en resplandecientes paraísos utópicos. Supongo que en ese punto llega el momento en el que literalmente te das cuenta de que no eran tan libres como era. Sí, habían ingenieros que estaban por encima y supongo que
existían todavía las élites que estaban por encima. Pero la persona común y corriente en realidad parecía no tener muchas ventajas. Eso ya nos podemos dar cuenta que la humanidad, hombres de piedra y hasta hombres de hierro, se volvieron locos con su poder de creación. La humanidad en algún punto se volvió completamente loca por la ciencia, y muchos de ellos incluso se encubrían en tapaderas para decir que lo hacían por el bien de la humanidad. Experimentaban y desarrollaban de manera imprudente y sin impunidad. Creaban guerreros abominables, engendros tecnológicos, nanocolmenas capaces de devorar la materia de mundos enteros en segundos, y la llegada repentina de los psíquicos, vaya que fue como una Navidad para ellos. Verán, los psíquicos se hicieron comunes en esta federación en el milenio 23, de manera oficial. O sea que antes ya sabían, pero que solo lo oficializaron en ese punto. Y ahí te preguntas, ¿cómo sé esto? Bueno, una de las PCE encontradas era un material como el hierro, pero era antipsíquico que usan actualmente las naves negras y que, ok, eso es un material que anula sus poderes, ¿no? Ya quisieras. Este material hace que si por alguna razón usan sus poderes dentro, el material no solo resistirá el impacto, sino que lo redirigirá quemándole la piel como si le hubiera echado ácido encima. ¿Ya te estás dando cuenta que la vieja humanidad no eran tan buenos? Otra prueba está en el Códice de los Esquitari de la séptima edición. Las pistas sobre la ubicación de la Omnicopeia se descubrieron en los dientes del diablo, un mundo demoníaco en el borde de la vorágine. La Omnicopeia, un dispositivo arcano que contiene cada PCE con un componente psíquico, es de un valor inconmensurable. Muchos miles de millones de Esquitari son enviados a los dientes del diablo a toda prisa. Todo el Adeptus Mechanicus es un hervidero. Si se encuentra la legendaria Omnicopeia, finalmente tendrán una forma de controlar, precipitar e incluso armar el amanecer psíquico de la humanidad. Con todas esas cosas... No creo que pase. Siento que eso desequilibraría demasiado el equilibrio de Warhammer 40.000. Y si llegase a pasar en alguna ocasión, simplemente sería porque Warhammer está por terminar. Es que una cosa que pasa mucho es que ahora Warhammer pegó como un mega boom en el sentido de que empezó a avanzar muy rápido, pero durante mucho tiempo Games Workshop casi ni avanzó la historia. Nos damos cuenta una verdad. La revuelta cibernética no fue la causa de la caída de la humanidad, sino su consecuencia. Antes de ellos, ya la humanidad era una sombra de lo que era. Ya habían guerras contra los Xenos, ya habían posesiones demoníacas y mundos que caían en la completa anarquía. Y para empeorar las cosas, debido a los experimentos genéticos, creando nuevos humanos, hizo que el ADN de esas criaturas se descompusiera, creando los primeros mutantes. ¿Cuál la cosa? Haciendo que incontables mundos cayeran en las guerras genéticas. También debemos poner en la ecuación las terribles invenciones que jamás debieron salir de los planos previos, como agua tan sedienta que incluso los tiránidos son incapaces de adaptarse a algo. ¿El agua sedienta también es de esa época? No cachaba, no me acordaba. Como eso, naves en forma de dragones que rodeaban soles, cronoarmas que los Eldar son incapaces de evitar, pistolas que disparaban pequeños agujeros negros, máquinas enormes que eran capaces de devorar el tiempo y el espacio convirtiéndolo en datos. Pero, ¿no notan algo que falta? No menciona a los hombres de hierro para nada. Hablar de ellos merece video aparte, pero debemos tener en cuenta una cosa. Estas máquinas estaban hechas para servir a la humanidad. Pero ahora, con todo lo dicho más atrás, nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué las máquinas se rebelaron? Sumemos. La arrogancia general humana. Mega empresas hambrientas de poder y riqueza. Científicos completamente locos sin moral alguna, como Belisarius Foe. No avanzó por culpa de los jugadores. Hay 13 cruzadas porque siempre votaban que Abaddon perdieran. Hasta que Game Workshop se cabrió y dijo, jódanse. Y al final, Abaddon ganó, Cadia cayó. Sí, bueno, no sabe, lo del tema de que... Pero igual antes ni siquiera existían los primarcas canonizados, ¿no? Como... Antes ni siquiera sabíamos que los primarcas eran tal cual como son ahora. Eran más mitos que otra cosa. Invasiones Xenos enemigas. Aliados Xenos cansados de su tontería. Los Psíquicos con sus poderes desenfrenados. La aparición de los demonios que en esas épocas desconocían que eran. Las guerras genéticas. Y todas las armas, bioarmas y demás que jamás debieron salir de las mesas. Sí, para los hombres de hierro lo que veían parecía un humano. Actuaba como humano, pero para ellos, el humano se había convertido
en un monstruo que no podía reconocer, y gracias a ciertas novelas como la de los fantasmas de Tanit, sabemos que máquinas e IAs son susceptibles al caos, por lo que la revuelta comenzó. En Albion no importa a dónde vayas o lo que hagas, tu montura te acompañará en el viaje. Quizá... Bye. Y vaya que comenzó a lo grande. Muy poco se sabe de lo que ocurrió en dicho conflicto. Según Olanius Pius, la herejía de Horus era una simple escaramuza en comparación, y todos los conflictos en el milenio. Por eso digo que... por eso digo que sería genial que pudieran sacar una par de novelas de esto. Primera edición, porque el primer Camonio existe de tercera edición, creo, hace como 20 y tantos años. Sí, pero... Es que... Sí, pero todo ese lore estuvo posado por mucho tiempo. Bueno, esperemos que me equivoque y que avance mucho el lore. Pero que avance bien. Por ejemplo, no como cosas como el decreto Terminus. Que avance bien. Que Game Workshop se tome su tiempo y pongan los libros correctos en las manos de los escritores correctos para que avancen de una forma que podamos disfrutar todos. 42 no serían nada en esa época, pero gracias a eso la civilización humana colapsó a lo grande y arrastró consigo varias de las especies senos, tanto aliadas como las que no. Se sacrificó todo para que la humanidad, o lo poquísimo de una humanidad, se pudiera rescatar de la misma. Se destruyeron muchas tecnologías invaluables, pero que son mejor no volver a descubrir. Se perdieron incontables mundos, ya sean por las incursiones, senos, demonios o por mutantes, y cuando las cosas no podían empeorar más, sucedió. Los Eldaris, en su búsqueda hedonista por el placer, engendraban sin querer un dios del caos, y en ese... Pero esperamos que se mantenga así. La verdad que al menos yo estoy un poco picado por el tema de los Eldars. Siento que hay potencial, pero la trama Eldar está un poquito estancada, en el sentido de que justo salió este chiste de que cuando estaban con la última espada con la que quizás iban a poder pelear contra Slaanesh, upsi, la espada está en el reino de Slaanesh, en el castillo de Slaanesh. Y ahora que lo último que supe de Brain es que está media loquita y que ha perdido el apoyo de mucha gente, pues... No sé, los Eldar ya llevan mucho tiempo siendo mártires y me gustaría ver algo más también. En este periodo de gestación, tormentas disformes se apoderaron de toda la galaxia, por lo que todos los sistemas humanos estaban incomunicados. Estaban solos. Las continuas invasiones senos, las incursiones demoníacas, IAs que se negaban a morir, todo eso y más hizo que la psiquis humana cambiara. Atrás quedaron las épocas donde la ciencia inventiva y la curiosidad eran parte del ser humano. Ahora serían cerrados de mente e intolerantes. La edad de los conflictos había comenzado. 5000 años de un cruel tormento que casi provocó el fin de la humanidad. Pero un hombre se rebelaría y daría fin a esa época. Pero eso será una historia para después. Pero bueno, hasta aquí el stream de hoy, porque la verdad ya estoy un poco cansado. Lo de la espada está retrasado para poder usar al final de Warhammer para sacar a Warhammer 4.0. No lo sé, Rick. Parece falso. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Volveremos pronto. Espero que no. Y espero que pronto podamos vernos el día jueves y que se me quite mi bloqueo de escritor, porque por eso no he sacado el siguiente video. Pero esperemos que todo marche bien y nos vemos pronto. Bye bye.